Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Siempre caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. A veces resistimos la guianza del Espíritu, pero por la palabra que hemos escuchado nos doblamos delante de Él, porque escrito está que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Esta mañana Dios puso en mi corazón que hablara acerca del fruto que Él espera de sus hijos. El tema se llama "Por nuestro fruto seremos conocidos". Diga conmigo: por nuestro fruto seremos conocidos. La palabra escrita nos lleva a Mateo 7, verso 15 hasta el 21, y dice la palabra, si usted lo ve ahí en el Atachó, si no escuche: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso dice el Evangelio a través de las palabras de Jesús en Mateo 7, 15 al 21. En Lucas 6, 43 al 45, dice el Señor, siempre en alusión a al mismo tema: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, tu palabra está bendecida, Señor. Sé, Padre, por la guianza de tu Santo Espíritu, que me ha engendrado, e igualmente a mis hermanos y mis hermanas, que tu palabra está bendecida, que tu palabra no será infructuosa, sino será fructífera, así como la lluvia desciende del cielo y la nieve baja y riega la tierra. Así será tu palabra en esta mañana, Señor. No volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual usted la está enviando, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra dará pan al que come y semilla al que siembra. Señor, te doy gracias por la bienaventuranza de darnos la vida como un botín, como una oportunidad para dar a conocer tu nombre. Ayúdanos, Padre, a ser coherentes, a ser congruentes en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos, porque por el fruto es que somos conocidos, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a que sea manifestada la revelación de la palabra en nuestro testimonio. Yo bendigo a mis hermanos, a todos, sin acepción de personas. Yo los bendigo a todos, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de fruto significa testimonio. Nosotros tenemos que entender que la iglesia siempre está predicando la verdad, que es Cristo, pero nuestro testimonio debe ser coherente y congruente con el mensaje. Esto para alcanzar a los perdidos y haya salvación y herencia
para los que creen. La iglesia siempre va a estar predicando la verdad. Es decir, nuestro gesto, nuestra manifestación de lenguaje bucal, siempre vamos a estar hablando la verdad. Pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá, que el mensaje sea congruente y congruente con lo que decimos, hagamos de la misma manera. Para alguien que tal vez cree que esto es una palabra rebuscada, pero no, es una palabra sencilla. La palabra coherente es que es la persona que actúa en consecuencia de lo que enseña. Dice lo que hace y hace lo que dice. Una persona coherente es una persona que no confunde a los demás. Usted puede ser confundido por una buena palabra de alguien, pero se puede afirmar por la palabra si mira que la persona que está hablando, él hace lo que está diciendo. En otras palabras, hay confianza en aquella persona que dice y hace lo mismo. Ser coherente es que tenemos que ser consecuentes de lo que enseñamos. Tenemos que decir lo que hacemos y hacer lo que decimos. Porque esto hace que no cambie el rumbo de nuestras ideas y lo tenemos que demostrar. Hay que ser hacedor de la palabra. Tenemos que ser hacedores de la palabra porque es lo que Dios quiere, que nosotros seamos mensajeros y el mensaje de la palabra de las buenas nuevas de Jesús. Quiero que vaya conmigo a Santiago 1 para que vayamos tomando más sabor de lo que Dios está hablando. Dice la palabra en Santiago 1, versículo 22 al 25. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estoy hablando del 25, ¿verdad? Parece que... Vamos a leerlo aquí con mi Biblia. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa esto, hermano amado? Usted lo ha tomado esto como una manera de edificar su propia vida. Yo quiero ser oidor y hacedor de la palabra, pero el Espíritu Santo aquí lo que nos está diciendo es que si tú vas a ser mi mensajero, si tú vas a ser un heraldo, si tú vas a ser un apóstol, ten cuidado cómo vives. Tienes que ser coherente en lo que tú hablas y cómo vives lo que tú hablas. Porque si tú eres solamente una persona que está predicando la verdad, pero no vive mi verdad, no estás haciendo nada. Porque vas a ser un instrumento de confusión para los demás. Por eso tenemos que ser coherentes. Y la palabra congruencia significa que tenemos que encontrar sentido a las cosas y a nuestras acciones. Es ser fiel a uno mismo, manteniendo una relación lógica de lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Es una persona sincera que transmite confianza. Eso yo lo he venido aprendiendo y eso es cuando uno habla de tantas cosas y no habla nada. Hablas de la salvación, hablas de la herencia, hablas después de Moisés, después de Nija y Santiago. No hay congruencia en lo que hablas. No se sabe ni lo que estás diciendo. Una persona tiene que estar enfocada. Yo he venido aprendiendo, porque no nací aprendido, pero el Señor me ha venido enseñando que yo puedo tener una revelación, una percepción de las cosas múltiple, pero no el que me está escuchando, porque yo puedo saber de qué estoy hablando, pero el que me estoy oyendo no sabe de lo que estoy hablando. Una persona, para que pueda tener eficacia el mensaje, tiene que ser una persona congruente. Si usted está hablando en casa de Dios, el mensaje que estamos escuchando hoy,
líder de Casas de Dios debe ser congruente con lo que él está enseñando. Él tiene que unir su espíritu al mío para dar el mismo mensaje. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado de dónde está brevando, de dónde está oyendo, de dónde está recibiendo. Porque unos dicen que la salvación ya se dio, que no se pierde, otros dicen que sí se pierde, unos dicen que hay que diezmar, otros dicen que hay que diezmar, otros dicen, entonces hay confusión. Y peor cuando es la misma persona la que dice una cosa y después dice otra cosa. Los que me conocen a mí saben que Dios me ha ayudado en este sentido. Porque yo comencé así, a hablar de todo, un poco de disparate, pero como Dios me ama, Él me ha ido ordenando mi vida, el mensaje y la percepción del mensaje. ¿Por qué es importante esto? Para que lleguemos al fruto, porque si nosotros queremos dar el fruto que Dios espera de nosotros, tenemos que empezar con esos dos principios, ser coherentes y ser congruentes. El enfoque que Jesús tuvo en sus años de ministerio era formar hombres, ahora son mujeres y hombres, llamados discípulos, para establecer el reino de su Padre en la tierra a través de generaciones. Cuando un matete, que es un discípulo, el nombre matete es aprendiz, un matete del evangelio es enseñado y alcanza la madurez, ya puede ser enviado con una asignación apostólica, conforme lo que dice Mateo 28, 16, 20. Ponga Mateo 28 y vamos a leer del 16 al 20. Mateo 28, vamos a leer para ser congruente con lo que estamos hablando. Dice la palabra en Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué significa? Que hay personas que tienen una percepción que la palabra discípulo no es lo mismo que hacer apóstol. Es verdad, no es lo mismo. No hay un apóstol que no haya sido discipulado. Pero un discípulo puede ser discipulado y no llega al nivel de ser apóstol, porque en el camino se frustró, en el camino se quedó. Pero una persona que es enseñada correctamente desde el alfa a la omega del evangelio completo de Jesús, ya está lista para ser enviada. La iglesia apostólica nace en este versículo de Mateo 28, cuando el Señor les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, estoy leyendo el 16, el 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. ¿Por qué les dice vayan? Porque ustedes ya fueron preparados, ustedes ya fueron enseñados. Ustedes no tienen nada que ignorar. Ustedes caminaron conmigo 3 años. Yo ya resucité de entre los muertos. Ustedes son testigos de la resurrección. Ustedes son testigos del poder del Padre en mi vida. Ustedes tienen ya completo su entrenamiento. Ustedes tienen que ser ahora apóstoles. Porque la palabra apóstoles significa un enviado. No es el concepto que la iglesia tiene. Lo vamos a ver. En ese versículo, cuando Jesús ya resucita y él ya va al Padre y le dice a los discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Sigan el mismo diseño mío. Vayan y enséñenle, primero bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. No puede haber un solo error en lo que yo le he mandado, pero cuando ya viene la gracia a entenderse, esto es gravoso para el que quiere hacer las cosas por sí mismo, pero para el que tiene la fe en Jesús, la gracia lo habilita para ser 100% obediente. ¿Qué significa cuando el Señor dice, vayan y hagan? No les dijo, vayan a predicar el evangelio, vayan a buscar salvación. Sí está dentro del soso de Dios, pero lo que Dios quiere es establecer su reino. Él quiere tener un reino donde la voluntad de Él se haga de la misma manera que en el cielo, también en la tierra. Y no hay manera, no hay diseño que pueda suplantar el diseño de Jesús. Jesús se invirtió en esos hombres, les enseñó, les demostró, los supervisó, los envió, les empoderó para que ellos fueran iguales a Él. Y entonces Él deja una enseñanza generacional.
porque Él sabe que Él ya no puede ser manifestado en la tierra porque Él ya va al Padre. Él tiene que venir en su venida cuando venga a hacer lo que tiene que hacer. Pero Él deja una camada de hijos, hijos nacidos del Espíritu. Porque cuando ellos ya nacieron, ahí ya había pasado. Ya había en el tiempo de Dios, ya estaba establecido que ellos iban a ser bautizados en Pentecostés. Iban a ser ya hijos. Pero ellos tenían su mente fresca de lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La garantía de que ellos van a hacer la obra es que ellos van a tener un Padre que va a estar con ellos, que no los va a dejar solos. Y cuando ellos enseñen generacionalmente el misterio de la paternidad, la iglesia se va a anclar, la iglesia se va a establecer, la iglesia va a ser la amada del Cordero, la que Él está buscando. Solamente con una revelación apostólica podemos dar el fruto que el Padre espera de nosotros. ¿Por qué la gente es inconstante? ¿Por qué los grandes hombres, grandes ministros son inconstantes? Porque hay un secreto, un misterio que no lo quieren recibir y es el principio activo de la eternidad que se llama paternidad. La paternidad es una relación de padre e hijo, por eso yo no me canso de hablar de estas cosas, porque solamente con una revelación apostólica podemos dar el fruto que el Padre espera de nosotros. La aclaración del misterio de la paternidad nos da la gracia de Jesús. ¿Para qué? Para complacer al Padre. ¿Qué significa esa gracia de Jesús? Esa aclaración de ese misterio. Vamos a ir a la palabra, al libro de Efesios, capítulo 3, y lo vamos a leer todo. Efesios 3, lo vamos a leer del 1 al 13. Estoy queriendo ser coherente con lo que yo quiero llegar a, que por el fruto somos conocidos. Dice la palabra: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí dice que la revelación de la paternidad primero viene a los profetas y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros tenemos esa revelación, es porque Dios ya instituyó un ministerio apostólico en la mente y en el corazón de los que recibimos esta verdad. Nosotros tenemos que ir a la palabra para entender lo que el apóstol está hablando. Que los gentiles, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe, por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Un hombre coherente. Estoy afligido, estoy angustiado, estoy perseguido, estoy derribado, pero quiero que sepan que ustedes no desmayen, no cesen de buscar al Señor y que las tribulaciones que yo tengo por ustedes no son para mí una aflicción, son mi gloria.
porque Pablo está hablando, porque él tiene una lucha bien grande como la que tienen ahora. Hoy vienen los estudiosos y dicen, es que para ser un apóstol tenías que haber visto al Señor. Pablo fue el primer apóstol que cambió eso, porque él nunca estuvo con el Señor. A él se le reveló cuando el Padre se lo hizo ver ya estando en el cielo, pero Pablo nunca estuvo con el Señor. Sin embargo, él es apóstol. Por eso hoy la iglesia, no es necesario que tú hayas estado con Jesús. Solo tienes que creer que Jesús es el Señor. Es por fe que tienes que creer. Y si el llamado tú lo honras, tú vas a ser preparado, enseñado, discipulado para ir y dar a conocer el misterio de la paternidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No estamos llenando de un montón de conocimiento vano. Un apóstol, ¿qué más dice el 14-21? Ahí mismo en Efesios 3. Dice el 14 al 21. Pablo está, es que la primera parte es donde él habla acerca que él tiene un ministerio que el Padre se lo dio a él como un apóstol a los gentiles. Pero él dice que eso también él lo entendió por el amor que él entendió que excede todo conocimiento. Por esta causa, estoy leyendo el 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder? La fe en Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está rompiendo, eso sí es rompimiento. Alguien que se te opone, alguien que no quiere entrar en la revelación del Espíritu. Hay gente que ha caminado de manera tradicional, de manera convencional, de manera religiosa en los caminos del Señor. El Señor sabe el corazón y nos ama a nosotros, porque Él sabe que por ignorancia nosotros cometemos errores. Él sabe que nosotros tenemos equivocaciones, pero cuando Él te revela algo, Él quiere que tú también salgas y desaprendas cosas que no hacen más que ruido en el llamado de nosotros. Pablo está hablando de ese amor que él está entendiendo, y él está entendiendo que solamente un apóstol puede dar a conocer. Un apóstol tiene que haber estado con Jesús, ese era el pensamiento de los judaicos, y haber sido testigo de su resurrección. Pero esto se reforma con el llamado de Pablo. Nosotros solo tenemos que creer, porque dice la palabra que dice Juan 20, 19 al 21, que somos más bienaventurados los que sin haber visto, creímos. ¿Qué dice Juan 20, 19 al 21? Bendito sea el Señor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, todavía no eran apóstoles, estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué les dijo? 20 y 21 hermanos, ayúdenme. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué más dice? Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí empieza el apostolado de ellos. Así empieza. Cuando Él se manifiesta a sus discípulos, hay algo que pasa, pero ahí en ese contexto sale que Tomás no estaba allí. Tomás no estaba allí. Estaba en otro lado, pero como el Padre me envió, ahora yo lo envío a ustedes.
El libro de Hebreos, que lo vamos a leer, habla que Él es el sumo apóstol de nuestra fe. Pero Él también envía apóstoles a su grey, a su obra. Cuando Él dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ya ustedes, ya pasó el tiempo del aprendizaje. Por eso es que cuando yo le hablo a las hermanas mujeres y a los varones, las plataformas son para aprender, son para cultivarse, son para tener más conocimiento. Pero llega un momento en que tienen que ser enviadas. Discípulos, aprovechen el tiempo de la enseñanza, del aprendizaje, pero preparen sus piernas, preparen sus brazos para nadar y meterse al río de Dios, para que cuando sean enviados digan, heme aquí. Ellos estaban esperando que el Señor llegara y el Señor llegó. Dice la palabra en Gálatas 1, 15 al 17. Gálatas 1, del 15 al 17. Pero cuando, dice, Pablo está defendiendo su ministerio. Pero les voy a leer desde el 11. Dice el Pablo, estoy hablando siempre de aquellos que todavía no tienen claro lo que es ser un apóstol. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No consulté. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Significa, ellos son apóstoles, yo también lo soy. ¿Cuántos dan palma al Señor? Sí, es que Pablo no estuvo con Jesús. Pablo no es testigo de la resurrección, pero le agradó a Dios aparecérsele a Pablo y decirle, instrumento útil me eres, te quiero llamar al ministerio. Y usted tiene que ver su testimonio, cómo es que Dios lo llamó. Estaba yo en una reunión con un equipo de gente tratando de hacer unas inscripciones de marcas. Y estaba con unos abogados corporativos que me estaban enseñando cuáles eran las normas que nosotros teníamos que establecer para conseguir la marca de un producto. Y él me estaba hablando las cosas. Después vino y estaba una, como la hermana Valerio, una licenciada en farmacia. Y ella me estaba hablando de que teníamos que hacer los dossiers para presentar al MINSA y sacar el registro sanitario. Y me hablaba de que teníamos que presentar todo lo que era la biodiversidad, la farmacodinámica, la farmacocinética, y estaba rodeado de un montón de gente profesional. Pero en ese momento yo agarré y dije, todo lo que ustedes dicen no me convence. Vamos a hacer otra cosa. Y me fui al baño. Y cuando oyeron, ahí lo buscan. ¿Quién me busca? Se llama el hermano Noel. Es que él llega a mi casa, pero que pase. Y ahí en ese lugar le agradó a Dios perdonar mis pecados, lavarme, tomarme por fiel y ponerme en el ministerio. Así que si yo no veía al Señor ni resucité, ahora yo no necesito echarme flores de que me llamen apóstol, porque soy enviado. No porque tengo pastores bajo mi mando, sino porque a Dios le agradó llamarme a su ministerio. Y desde entonces he sido fiel al Señor por Él, no por mí. Me impactan la gente que tiene conocimiento, pero el que más me impacta se llama Espíritu Santo. Anoche tenía un sueño. Y yo digo, por eso es importante, yo sueño con 4 que ya se murieron. Resulta que y me dice mi esposa en el sueño, ahí te busca tu papá. ¿Y qué hace mi papá? Dice que quiere que vaya donde está él.
No, decirle que no es mi tiempo todavía, que no tengo tiempo, que después se vaya. Que ahí voy a llegar un día, pero ahí lo voy a ver, pero ahorita no me voy con él. En el sueño, ¿verdad? Yo salgo y me dicen que vamos para Costa Rica y que vamos a ir a un hotel, que vamos a ir. Yo me fui en el sueño. Y cuando llego en el sueño, la encargada de toda la parte, la ama de llave, era la hermana Luisa Amanda, la que trabajó aquí. Y entonces la hermana Luisa Amanda me dice, oiga, qué bueno, pastor, que lo veo aquí. Yo le voy a atender, yo le voy a servir. Y la cosa que para, papá. Ok. Después de eso, cuando estaba sirviendo, así está bien, gracias. Yo me voy y me llama, y yo sueño que estoy con don Guillermo Ajún. Y me dice, Guillermo, ya llevamos listas las cosas. Fíjate, le digo que todo lo tengo listo, pero me faltan unas informaciones. Voy a llamar a Juan José para que me las dé. No, y cuando llamo a Juan José y estoy allí, pues dije yo no lo voy a llamar porque él no tiene, yo voy a salir adelante, pues. Y cuando yo caminaba, yo miré que yo estaba llegando, miré que estaba en la puerta de entrada y me dicen, fíjese que el auditor que está ahí es don Bayardo Oviedo, pero él está esperando que usted llegue para saludarlo. Bueno, dije yo, me levanté y los 4 ya están fuera de sector. Pero no es mi tiempo, porque tú me has dicho que voy a terminar en ancianidad de día, que voy a morir en una ancianidad robusta, pero quiero estar preparado para el día de tu victoria. Pero yo sé que un día me voy a ir por el día señalado por ti, pero los sueños no cambiarán tu palabra. Los sueños no cambian la palabra de Dios. Es la palabra la que tiene que estar ahí. Aleluya. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe por qué vino el sueño? Porque las palabras tienen poder. Y yo, no me deja mentir mi esposa. Llega ayer Marlon y yo lo siento y le digo a la esposa, quiero hablar con ustedes. Quiero que hagamos esto y esto y esto y esto. No, dice la pastora, no quiero que se apresuren porque yo ya estoy por partir. Le digo, quiero arreglar todo ya. Yo dije eso. Y a las 4 de la tarde me agarró una cosa rara. Se me subió la presión, el estómago se me descompuso. Y cuando yo comienzo a dormir, hasta soñé que me iba a morir, pero yo tengo un Padre que me redarguye. Anda a reunir esa palabra. Estoy con fuerza, estoy con vida, estoy poderoso. Hasta el día señalado por Dios. Tienen que tener cuidado con la palabra. La palabra tiene poder, hermano. No ande hablando locuras, oye, porque de esas locuras se puede arrepentir. Un apóstol tiene que haber estado con Jesús, le decían a Pablo, para poder ser testigo y también ser testigo de su resurrección. Pero esto se reformó con el llamado de Pablo. Nosotros ahora solo tenemos que creer porque somos más bienaventurados los que sin haber visto, creímos. Así dice el Señor Jesús. Más bienaventurado es, porque cuando nosotros vamos a lo que leímos ahí, cuando estábamos viendo la palabra que está en Juan 20, 19, 21, sigamos leyendo el 22 de Juan 20, 22. Bueno, tenemos tiempo, pero van a ser las 12. Ya me voy a saltar para que... No, 20. Aquí dice la palabra. 20:29, 20:28, 20:27. Estamos hablando que no estuvo Tomás, pero dice que el 27, cuando le pidió Tomás que él quería saber si era Jesús, tenía que tocarlo. Luego dijo a Tomás, después que se le apareció por segunda vez, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted no estuvo con Jesús, no estuvo allí en la tumba cuando Él resucitó, pero usted no necesita haber visto, sino ser un creyente. Usted cree en Jesús y Jesús le abre el entendimiento. Jesús lo toma por hijo y le asigna un reino. Qué cosa más hermosa. Jesús es el Señor. Quiero ir directamente. Hablemos del fruto que debemos dar. Efesios 4, 24, 32. Efesios 4, 24, 32. Habla la palabra acerca de lo que nosotros debemos ser. Mira, hermano, esto sí póngale mucha atención, porque este es un examen para usted y para mí. Muchos de nosotros, mucho hablamos, mucho decimos,
y no hacemos lo que nosotros andamos hablando. Y es peligroso porque Dios quiere que el fruto de nosotros sea exactamente como Él lo espera. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4, del versículo 24 al 32? Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios espera ese fruto en nosotros. Nosotros no podemos estar hablando tantas cosas que no hacemos, porque más bien traemos un problema serio a la iglesia. Aquí yo tengo dos versiones de lo que Jesús está diciendo sobre este tema que está tocando el apóstol. Dice en una versión, creo que es la NBI, la otra es la NB, la nueva versión, un buen árbol no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Significa que una persona que no conoce al Señor, o si lo conoce, tiene que ser coherente y congruente con lo que dice. Yo me pongo a pensar, ¿qué pensará de nosotros el Señor cuando nosotros solamente hablamos y no hacemos lo que decimos? Si decimos que los demás deben perdonar, ¿por qué nosotros no perdonamos? Yo hago la pregunta, es bonito dar un consejo, pero voy a decir, sí, hermana, perdone a su hermano, perdone a su esposo que la abandonó, pero usted, ¿qué tan cierto es que usted perdona al que usted le ha hecho daño? Y cuando usted habla de perdón, hay mucha gente que tiene percepciones diferentes del perdón. Pero para mí, el perdón, ¿verdad? Como decía Pablo, esto lo digo yo, no el Señor, es una persona que está libre de resentimientos. Una persona que está libre de resentimientos, que no tiene rencores, que no tiene odio y que tiene un corazón sano para amar incondicionalmente a la persona que te ha hecho el daño. Para mí eso es perdonar. Porque yo puedo decir, sí, yo te perdono, pero si yo tengo todavía arraigado incomodidad, inconformidad con aquella persona, eso no es perdonar. Eso no es perdonar. El Señor nos muestra en su testimonio que Él verdaderamente sí perdonó. Yo nunca veo al Señor buscando venganza, buscando al Padre para que destruyera a los enemigos. Cuando nosotros estamos hablando del amor y no manifestamos ese amor, créalo que la iglesia no va a crecer, más bien la iglesia va a traer corrupción en el entendimiento de la gente. Porque si yo aquí a la gente les digo, paz hermano, yo amor, pero en las calles ni los vuelvo ni a ver, si yo vengo en el carro y me hago el desentendido y no le doy ray, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Una persona tiene que ser congruente, coherente con lo que uno habla y con lo que uno dice. Y el Padre nos está exhortando porque Él no puede ser burlado. Él todo lo conoce. Y nos conviene nosotros ser libres de resentimientos. Cuando una persona ha perdido algo y siente que el que le robó o el que le quitó algo todavía está cerca de él, lo huele y lo puede vomitar en privado. ¿Por qué? Porque no ha sido libre de ese resentimiento. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé verdaderamente un testimonio
que sea como el Señor dice. Volvamos a la palabra que está, ¿verdad?, en Lucas 6, 43, Mateo 7, 15 al 21. Volvamos a la palabra. ¿Qué dice el Señor? Que por los frutos seremos conocidos. Una persona que dice amar y no ama como realmente Dios ama, dice que Mateo 7, del 15 al 21, para que usted se lo ponga en su mente y en su corazón. Guardaos de los falsos profetas. Y no lo pase porque quiero hacer un exégesis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Una persona, dice a mí me ministra mucho la palabra que dice que fieles son las heridas del que te ama, pero son aborrecibles los besos de los que te desprecian. El día miércoles que yo estaba hablando aquí en el ayuno, yo estaba hablando de algo y yo abrí mi corazón, porque yo dije, hay gente que tiene un llamado profético, pero no me gusta su manera de ser. Pero yo dije, voy a hablar al Señor y yo no voy a hacer lo que yo quiera. Pues el día que estaba con mi esposa desayunando, él me llamó y me llamó para decirme, padre, así me dice él, quiero saber cómo está. Quiero decirle que quiero visitarle, voy para allá. Entonces cuando él habló, se me cayó hasta el calcetín del amor que le tuve. ¿Sabe por qué? Porque ahí se puede ver lo que dice el Señor, que el que se humilla será enaltecido. Y que yo lo enaltezco a él, porque después me volvió a hablar el Señor y me dijo que lo orara por él. Y ayer me llamó y me dice, quiero que oremos, me dice, porque yo lo amo, tengo una palabra buena, pero si usted no me deja entrar, porque no me quiere dejar entrar, ¿verdad? Me dice, pues sí, no lo quiero dejar entrar, pero lo dejar entrar porque el Señor me dice que sí. Quiero darle un abrazo, dice, quiero darle un abrazo de amor. Y yo comencé a llorar con él, porque el amor sobrepasa todo entendimiento. Así que los que andan en pecado no vengan, porque ese hombre es un profeta. Se lo dice. Sí, Dios lo usa. Te dice, ya cómo andar. Dios lo usa grandemente. Allá en Honduras llegaron una vez a un ministerio, estaba uno que estaba como Richie. Bajen ese demonio de allí, dice. Bájenlo. Aquí vine un día, ¿y qué hacen con ese montón de cosas ahí, con esas manos? Ese es diabólico, quítenlo. Bueno, él hice caso porque el Señor me lo dijo. Pero es un gran hombre de Dios. Él quiere mucho a la hermana. Bueno, quiero que usted medite, ¿verdad?, en lo que estoy hablando por el Espíritu. Usted tiene que ser una persona que dé el fruto. Hay gente que viene, falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta? El que toca tus sentimientos, el que toca aquellas emociones que a usted hacen. Cuando tenés ya no te has casado, ya te viene la esposa más simpática que María, más joven que María, más voluptuosa, el que tiene ojitos, y solo son falsos profetas. O que ya te viene un carro, que ya te viene una casa. Yo te mido en Beverly Hills, hermana, y vienen refrigeradoras del cielo y se te llena la casa. O cuando te están hablando y te dicen, dice el Señor que vas a ser un apóstol. Ya le tocó la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. Una persona que dice que vienen vestidos de ovejas, como las gabaonitas, ¿verdad? Que vienen vestidos de ovejas. Una persona tiene que discernir. Pero veamos el caso de nosotros, pues. Veámonos que somos nosotros lo que Dios está hablando. Si yo soy un pastor que Dios está instituyendo en este lugar, yo tengo que cuidar mi corazón de ser lo que yo digo. Y el día que yo no lo sea, usted está en todo el derecho de corregirme, de también apartarme de su camino. Usted no camine con una persona mentirosa. Usted no camine con una persona que dice que camina en la verdad y es un mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que el fruto es el que va a dar quiénes somos. Dice la palabra que nosotros debemos de tener coherencia. Hay personas que dicen, si sabemos que dar es mejor que recibir, ¿por qué entonces no damos? Y no solamente se trata de dinero, debemos de amar, debemos de servir, debemos de orar por los demás. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es mejor dar que recibir. Y uno se llena la boca diciendo esa palabra, porque como la palabra es de Dios, la palabra va a tener su efecto. Pero tu palabra en vos tiene que ser como un boomerang, rebotar para que tú puedas ser afectado. En bendición, en benignidad. Por ejemplo, cuando dice la palabra, por ejemplo, mire, hay gente que aquí no da ni sal ni para un jocote aquí. Y yo no voy a estar resentido, más bien me pongo triste. ¿Por qué? Porque hay gente que viaja a Estados Unidos, aquí no traen ni siquiera un mantel para poder, no lo traen.
¿Está escuchando? Una persona que sabe que dar es mejor que recibir se entrega sin condiciones. Por eso les decía, hay gente del mundo que da más de lo que la iglesia da. Yo les digo, yo bendigo al Señor que yo me he encontrado en Miami, gente que nos sirve a la pastora y a mí incondicionalmente. Nos sirven como que fuéramos los reyes. No tenemos necesidad de nada. Y nosotros, según el tiempo que andamos, así nos movemos. Pero para mí ir a los ranchos en Miami, para mí es como ir a comerme a la esquina, porque tengo quien me lleve. Pero ¿qué pasa? Que hay necesidades en otro lado. Hay gente que está indocumentada, pasando necesidades. Hay que ir donde ellos. ¿Pero por qué? Porque es mejor dar que recibir. Porque yo tengo la revelación y no puedo ser hipócrita ni incongruente con lo que yo digo. Pero hay personas que se aparecen a este lugar y aquí no se aparecen, pero ni con $1 de ofrenda. No puede ser. Y no es que yo no les ponga carga, es por la edificación. Hay mucha gente que cree que uno no tiene necesidad. Sí tenemos necesidades, Dios nos da, pero no podemos caminar con un mensaje que no vivimos, más cuando somos líderes. Si nosotros decimos que servir es mejor, porque te gusta que te sirvan. Porque te gusta que te sirvan y no te gusta servir. Decir que es bonito servir, pero muchas veces servimos, como dice, en los tiempos de distiempo, porque servir en el tiempo que Dios te llama es cuando vos tenés que hacer las cosas mejores, no cuando vos estás disponible. Si nosotros metemos en la agenda del Señor ese servicio que vos hablás y que vos predicás, no es coherente porque usted no lo está haciendo como lo está predicando. Una persona tiene que tener ese corazón de orar por los demás y no tiene que andar diciendo, hermano, yo oro por usted. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios sabe quién ora por cada uno. Y nosotros también no debemos de sentir que vamos a amar hasta que aquel nos ama. Mire, ese es un error grande de la iglesia. La iglesia está buscando gente que lo ame a uno primero para uno poderlos amar a ellos. La iglesia no debe caminar así. Yo no necesito que Valerio me ame a mí para yo amarlo a él. Yo tengo que amarlo porque es la comisión que Dios me ha dado. Le tengo que enseñar las cosas que Dios ha mandado. Y él no solamente tiene que escuchar la palabra, yo tengo que estar contigo en tu vida, en tu familia, como hasta hoy creo que lo he hecho. Y no yo, sino el Señor conmigo. Porque eso tenemos que ver, por el fruto debemos que ser conocidos. Si decimos que robar es malo, ¿por qué nosotros seguimos robando? Decimos que es malo robar. Robar es también provocar ofrendas que sean ofrendas cauciosas. Es decir, con una intención equivocada. Yo sé que nosotros tenemos necesidad de muchas cosas aquí, pero aquí nosotros no agarramos al pueblo para sacarles el billete a ustedes. Que no a todos nos gusta el billete, a todos nos gusta, ¿verdad, hermano? Pero Dios tiene su fuente donde nosotros brevamos. No tenemos que ser personas que, es que hay que dar, es que la gente no da, pero si vos no das tampoco, hermano. Estás criticando, eso ya tenemos que quitarnos. Padre, bendice al que no trajo nada, eso es falta de entendimiento. ¿Cómo se va a parecer usted aquí sin nada? Aunque sea, traiga un pasaje de bus y dígale al Señor, este es un pasaje de bus, $2.50, y lo agarre en una, pero que sea verdad. Lo agarre en un motetito y diga, Padre, esto me cuesta a mí un pasaje de bus, pero voy a hacer la ofrenda de la viuda, te lo voy a dar en gratitud y lo sembrás. Entonces Dios se va a agradar. Pero ¿cómo vas a venir solo a sentarte? No, tenemos que enseñarle a la gente para que puedan recibir herencia, para que puedan recibir bendición. Si nosotros damos el fruto de lo que hablamos, toda la iglesia va a estar bendecida. Dice que tenemos que andar como hijos de luz, con esto termino. Que dice que seamos imitadores de Dios, como hijos amados. ¿Y por qué la gente? Es que nosotros no podemos ser igual a Jesús. Jesús está en otra dimensión. No, la palabra dice que tenemos que ser imitadores, como hijos amados. ¿Y qué es un hijo amado? Es uno que complace el corazón del Padre, que no hace la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. La voluntad del Padre muchas veces al inicio pareciera contradictoria con la voluntad de nosotros. He aprendido que cuando Dios te dice no, es porque tiene un sí poderoso para tu vida. Pero cuando la gente mira que Dios dice no a algo, ese no lo golpea y entonces se caen, se debilitan
Entonces, la fe que transmiten se cae. Ya no hay coherencia entre alguien que predica fe y alguien que se pone incrédulo cuando las cosas le vienen mal. Yo me alegaba de la bandera. Yo me ponía a pensar cuánta gente está en los lugares donde están los procesos oncológicos, ¿verdad? Cáncer en las mamas, cáncer en la próstata. Eso es una realidad. Y eso debe ser doloroso, pues, porque yo he tenido experiencia de eso, pues, con algunos familiares. Pero que dice, tan hermosa será la mañana. ¿Cómo dice, hermano? Ahí. Venga Jesús el Salvador. Naciones unidas como hermanas. Ya no habrá necesidad de la luz del resplandor. Sol dará su luz y tampoco su valor. No habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Dios de gloria, para siempre será el consolador. No me consuela eso, ¿ah? Es que a mí me consuela eso de una manera tan grande. Aquí yo me acuerdo cuando la hermana Luisa, que era diácona de este lugar, la gente a veces hablaba cosas, pero yo no tenía temor porque yo sé cómo andaba. Y a esa mujer la llevábamos al Vivian Pela. Ahí pagábamos para que pudieran verla los oncólogos. Había un doctor Cisnero que solo decía, este cáncer terminal, me dice, aquí no hay nada que hacer, este es violento. Era triste. Después nos íbamos con la hermana a los exámenes y ella salía alegre porque le decía que todavía no tenía metástasis. Pero ahí estaba el problema, ahí está el problema, el dolor, la angustia, todo. Y yo recuerdo cuando Luis, en eso yo le acuerdo que Luis me acompañó, como a las 5 de la mañana me llaman para poder ir yo y la llevamos al hospital. Esa mujer iba tirando pedazos de pulmón en la calle. Sí, y yo me acuerdo que yo iba orando y orando. Pero cuando yo la bajo del carro, en el hospital Manolo Morales, ella ya no iba respirando, ya no respiraba. Y la metieron y todo eso para mí fue tremendo. Pero hubo amor ahí. Yo me acuerdo que hermana Ligia la vistió, la reparamos. Pero después esa hermana, si murió en el Señor, que creo que así es, ya no habrá dolor, ya no habrá queja, tendrá la paz del Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero mientras hay esperanza, tenemos que ir con la palabra. Seamos verdaderamente congruentes y coherentes. Hablemos del fruto que debemos de dar. Tenemos que lea en su casa, ore al Señor y diga, ¿dónde está mi debilidad? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Tenemos que caminar agradecidos. Si nosotros hablamos que tenemos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Consolador, lo decimos bonito, como lo estoy hablando yo ahorita por el Espíritu, pero bajado de ahí, yo doy otra muestra y yo comienzo a decir grosería y ser un hombre malagradecido, un hombre que no tiene gratitud en lo que me da Dios y en lo que no me da. Entonces, ¿qué voy a modelar? ¿Qué vas a modelar? ¿Qué modela una persona que intercede, pero si no tiene compasión por las necesidades de la gente, qué gana? Un intercesor, lo primero que debe tener es compasión. Por el fruto serán conocidos. Por el fruto, hay una persona que puede estar para un lugar donde va a deleitarse, pero hay una necesidad en la iglesia. Prefiero ir donde está el dolor que donde está la alegría. Eso yo lo recibí del Señor a través del pastor Luis en una vela. Es mejor estar en la casa de luto que en la casa donde hay alegría. Porque ahí es donde nosotros tenemos un amor que nos abraza, el amor de Dios. En esta mañana quiero que usted medite que por el fruto vamos a ser conocidos. Y que para que nosotros demos el buen fruto tenemos que ser apostólicos. Tenemos que ser hijos de Dios discipulados. No podemos ignorar el misterio de la paternidad.
Si nosotros caminamos con otra revelación diferente a la paternidad, no vamos a hacer nada, no vamos a edificar. Si el Señor no edifica la casa, de en balde trabajarán los edificadores. Si el Señor no constituye hijos en su casa, en vano trabajan los que trabajan. Quiero terminar con lo que está en Hebreos 3, para que usted crea lo que yo le voy a hablar. Por tanto, hermanos santos, para que usted se anime y no crea que usted va a ser un vegetal en la iglesia. Los dones ministeriales de apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista tienen un significado y tienen un propósito, pero no puede confundirse con el diseño de la arquitectura de Dios para establecer su reino. Toda la iglesia tiene que ser apostólica, pero para ser apostólica tiene que ser formada, tiene que ser discipulada. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hasta ahí Moisés y Jesús van empatados. Ambos fueron fieles. Tanto Jesús como Moisés fueron fieles. Pero el 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En otras palabras, Moisés no fue engendrado, Jesús fue engendrado. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno Yeshua, Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Ahora viene la revelación más profunda, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Ahí en el pero de Dios, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios, somos mejores. Si el ministerio de condenación fue glorioso, ¿cuánto más el ministerio de la santificación, el ministerio de la salvación? Usted y yo estamos llamados a dar un buen testimonio, por cuanto el sumo sacerdote que nos llamó, Él está con nosotros, Él nos envía, Él está con nosotros. Y si creemos en Jesús, somos santos, somos perfectos, porque tenemos un modelo, porque somos una nueva creación. Póngase en pie. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Oro para que ellos entiendan lo que usted ha hablado, Señor.